¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rayleigh Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a hablar acerca del sexenio de Vicente Fox Quesada. Hablar de Vicente Fox Quesada es sin duda alguna hablar de el periodo transitorio que se dio. Terminaban los 90, terminaba el siglo XX y con ello terminaba también el régimen priista. Terminaban 70 años de gobierno priista y se daba el paso a la democracia, ¿sí? Con el triunfo electoral de la oposición encabezada por Vicente Fox Quesada como abanderado del Partido Acción Nacional, que en realidad se trataba de la llamada Alianza por el Cambio, la Alianza PAN, Partido Verde Ecologista. Y con esa fusión, Vicente Fox se convirtió en el presidente de la República, en el primer presidente emanado de la oposición para el periodo 2000-2006. O sea, iniciaba el siglo XXI y con ello una nueva era democrática que estaba totalmente lejos de serlo. Sí, o sea, lo fue todo menos cambio. Porque analizando su política gubernamental, prácticamente lejos de ser ese cambio que el pueblo mexicano esperaba. Más que todo se trató de la misma línea conservadora de centro derecha, pero de extrema derecha del prismo. O sea, como decía una canción por ahí, era el mismo circo pero con diferente payaso. ¿Sí? O sea, a decirlo así con todas sus letras. Porque, por un lado, o sea, toda la juventud, todas las amas de casa, todas las mujeres, así como en el 88, acudieron a votar por el ingeniero Cárdenas y les robaron descaradamente la elección. En este caso, acuden a votar a las casillas por Vicente Fox Quesada con esa ilusión, con esa promesa de que representaba el cambio, la transformación, ¿sí? Que por fin se terminaban los 70 años de gobierno priista, lo cual no fue así. No fue así por una situación, como les decía, en su política gubernamental mantuvo esa misma línea conservadora, ultraconservadora del PRI. Porque de hecho el PAN y el PRI, a decir verdad, son lo mismo. Han representado esa misma línea en la cual consiste lo que es la censura a las libertades, ¿sí? La enorme desigualdad social que prevaleció aún en el sexenio de Fox. ¿Y qué decir de esa persecución, vamos a llamarle así, en torno a todo aquel que practicara ideologías totalmente contrarias o ajenas, vamos a llamarle así, a la ideología que practicaba la clase dominante? O sea, en el sexenio de Fox se mantuvo el mismo clasismo también, esa misma discriminación, la misma marginación. ¿Sí? Y es que es muy fácil decir. Fox no fue más que otro pelele más de los empresarios y sobre todo del imperialismo yanqui. Así hay, a decirlo con todas sus letras. Por un lado representaba el cambio, la bandera del cambio, la transformación. Pero como gobernante, Vicente Fox dejó mucho que desear. Para empezar, hablaba de toda sí, es un hecho, toda la línea de corrupción que hablamos de los gobiernos tanto de Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas y Cedillo, los últimos gobernantes priistas que prácticamente habían desestabilizado la economía nacional. O sea, se dedicó severamente a criticarlos y más que todo en su campaña presidencial.
que hasta eso continuó en su mismo sexenio, continuó haciendo campaña nuevamente y se la pasó criticando, y él incurrió en lo mismo. ¿Sí? Los mismos problemas que ocurrían con los anteriores gobernantes se mantuvieron en el gobierno de Fox. Es a decir verdad, fue un espejismo, vamos a decirle así, una ilusión fallida para el pueblo mexicano, el pensar que con Fox finalmente todo iba a ser diferente. No, todo fue peor todavía. O sea, se fue de malo a peor. Como le decía, en cuanto a su política gubernamental, como le decía, había cierta censura, sobre todo en cuanto a libertades, la libertad religiosa que fue también muy estilo medieval. O sea, si no practicabas cierta religión, eras perseguido inmediatamente, eras severamente criticado. Otros aspectos fundamentales a destacar es en política exterior. Caray, política exterior. Fue uno de los presidentes que prácticamente ridiculizó a México en el exterior por su enorme incultura. ¿Sí? Y más que todo, los enormes disparates que solía decir en las cumbres internacionales, que la verdad ponían en vergüenza a la cultura mexicana. ¿Sí? O sea, Fox prácticamente no carecía totalmente de léxico, carecía de cultura, sobre todo de educación. Sí. Sí, no es por criticar a quienes trabajan en el campo, ellos merecen respeto, pero el caso de Fox fue verdaderamente patético, la forma de conducirse tanto al pueblo mexicano como al plano internacional, que fue verdaderamente ridículo. Sí. Solía decir ciertas disparatadas que verdaderamente llenaban de vergüenza. O sea, daba vergüenza decir, este es el presidente que gobierna mi país. Era verdaderamente nefasto. Ya hasta la actualidad, que se dedica a tuitear estupidez tras estupidez. Es una clara muestra de que Vicente Fox Quesada nunca debió gobernar el país. Solo haciendo cosas totalmente fuera de sí. Y si ya entrando en lo que es la política exterior, vinieron entonces rupturas. La ruptura con Cuba, el comes y te vas, ese fue una desfachatez total. Es increíble, no puedes comparar a un tipo como Vicente Fox con todo un personaje histórico como lo fue el célebre y glorioso comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Gloria esté. Y la ruptura con Venezuela. No se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Claro, también hay. Fox también no es nada ante otro gran personaje como lo es el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, diferencia de ideologías y todo lo que se le pueda acumular. Pero por lo menos esos personajes tenían una ideología y tenían idea de cómo gobernar sus respectivos países. Hay que recordar que la situación en Cuba no es por el socialismo, es por el bloqueo comercial de Estados Unidos. Misma situación en Venezuela. Sí, porque Estados Unidos estuvo luchando por quitarle el petróleo a Venezuela. Entonces es importante tener esa información. Y
Y Vicente Fox, que prácticamente se encargaba de criticar y sobre todo a perseguir a todo aquel que practicaba ideologías socialistas, ideologías radicales, principalmente a quien practicara la masonería, que era tachado de hereje, ¿sí? De un tipo que traiciona a la patria, traiciona los ideales. De veras que Fox no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Mi respeto para todos aquellos pertenecientes a la honorable logia masónica. Saludos donde quiera que estén cada uno de ellos, por cierto. Ese es en cuestión de política exterior, que como le digo fue un desastre. O sea, la ruptura con Cuba y Venezuela, y eso sí, se le pone de alfombra otro idiota igual que él, que era George W. Bush, uno de los peores presidentes que tuvo Estados Unidos también. Sí, nos acordamos de Bush cuando ya no están las Torres Gemelas en la zona cero en New York. Y pues, eso es estupidez también. En cuestión económica, sí, su famosa propuesta de el aumento del IVA a alimentos y medicinas, lo cual fue también patética. El Congreso obviamente se la rechazó, ¿sí? Porque sin duda alguna estaba afectando a la economía del país, estaba afectando a las familias de escasos recursos, que a duras penas podían juntar para alimentos y medicinas, justamente. Sí. Sí. Donde estaba el presidente del cambio, estaba haciendo las mismas estupideces que los anteriores gobiernos priistas que él tanto criticaba, y que se les acabó muy de amores ya al ver que Mr. Peje comenzaba entonces a figurar como posible presidenciable, al que por cierto lo desaforó otro de los ridículos también que hizo Vicente Fox Quesada. Y en política social creó el programa Oportunidades, que consistió en también combate a la pobreza, marginación, desnutrición, programa de becas a estudiantes, igual de infructuosas como lo fue Progresa con Cedillo, Solidaridad con Salinas, y todos combatiendo la pobreza y cero resultados. Y en cuestión cultural, ya, nada más que decir. Uno de los presidentes que más ha descuidado tanto la cultura como la investigación científica. ¿Sí? Su enorme incultura fue lo que más prevaleció en términos generales durante su sexenio. Y hoy en la actualidad se dedica a tuitear estupidez tras estupidez, que no tienen ni cara, ni mucho menos autoridad moral para criticar al actual gobierno, porque él tuvo su oportunidad, sobre todo representando el cambio, y lo desaprovechó. Vicente Fox, el peor presidente que ha gobernado el país. Vamos, de hecho nunca debió gobernar el país. Pobre México durante el sexenio 2000-2006. Eso es todo, saludos. La trova es vida, la niña de Guatemala, la que murió de amor.